La desaparición. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, había una casa que todos temían. Estaba en la cima de una colina aislada, rodeada por un denso bosque. La casa, construida en el siglo XIX, tenía un pasado oscuro. Todos sus antiguos habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Dicen que por la noche se pueden escuchar voces susurrando desde dentro de las paredes. Quien se acercaba, incluso por curiosidad, sentía el aire volverse helado, y los susurros se convertían en gritos lejanos y agonizantes. Un grupo de 4 amigos, Lucas, Marina, Diego y Fernanda, intrigados por las historias, decidieron desafiar al destino y pasar una noche en la casa. Llegaron al atardecer, llevando linternas y cámaras para documentar cualquier cosa extraña. Las ventanas rotas y las puertas chirriantes los recibieron con una invitación decadente y sombría. Tan pronto como entraron, el ambiente sofocante los envolvió. Las sombras parecían cobrar vida, deslizándose por las paredes mientras que el viento afuera cesaba por completo. El grupo se instaló en la sala principal, donde una gran chimenea antigua dominaba el espacio, aunque llevaba años inactiva. El suelo de madera crujía con cada paso, como si la casa estuviera viva, observando. Marina, que tenía una intuición aguda, sintió que algo andaba mal desde el principio. Comenzó a escuchar los susurros. Al principio pensó que era solo el viento, pero pronto las palabras se volvieron claras. Las voces murmuraban su nombre repetidamente, intercaladas con risas siniestras. Cuando se lo contó a los demás, se rieron, pensando que era solo su mente jugando trucos. Pero entonces Lucas también escuchó un susurro frío en su oído. «No saldrás de aquí». Se quedó helado, paralizado por el terror. Las luces de las linternas parpadeaban, y un sonido distante, como algo arrastrando cadenas por el suelo, resonaba por la casa. Diego, el más escéptico del grupo, decidió explorar el piso de arriba solo. Cuando subió, algo lo llamó desde el final del pasillo, una figura pálida y deforme, moviéndose en la oscuridad. Corrió de vuelta con sus amigos, pálido, sudando frío, pero no encontró a nadie. La sala estaba vacía, excepto por una mecedora que se movía sola, crujiendo suavemente. Fernanda estaba en el sótano. Escuchó al grupo llamándola, pidiendo ayuda, diciendo que estaban atrapados. Al bajar las escaleras se dio cuenta de que las paredes estaban cubiertas de profundas marcas de arañazos y manchas de sangre seca. En el centro del sótano había un espejo antiguo, donde los reflejos de sus amigos aparecían gritando y golpeando el vidrio, como si estuvieran atrapados en otra dimensión. Gritó, pero su voz fue cortada por el sonido de cadenas bajando del techo. Algo o alguien estaba descendiendo hacia el sótano. Las luces se apagaron de repente, y todo lo que Fernanda vio fue un par de ojos brillantes y una mano esquelética alcanzándola. La casa, ahora viva, cerró sus puertas y ventanas. Los susurros se intensificaron, mezclándose con risas y gritos de dolor. Lucas, Marina, Diego y Fernanda nunca más fueron vistos. Lo único que quedó fue su cámara, encontrada meses después, llena de imágenes distorsionadas y sombrías de algo que no era humano. La desaparición de Lucas, Marina, Diego y Fernanda se convirtió en un misterio no resuelto que atormentaba al pueblo. Pocos se atrevían a mencionar la casa en la colina, y quienes lo hacían susurraban con miedo, como si las propias palabras pudieran invocar algo maligno. Sin embargo, la curiosidad humana siempre encuentra víctimas dispuestas a desafiar lo desconocido. 2 meses después de la desaparición del grupo, un hombre llamado Vicente, obsesionado con los misterios paranormales, decidió investigar lo que realmente había ocurrido en esa casa. Con la ayuda de su novia, Clara, logró encontrar la cámara que había sido encontrada por la policía, pero que nunca reveló pistas concretas sobre el paradero de los jóvenes. Decidido, Vicente creía que faltaba algo en los videos, algo que solo él podría descubrir. Cuando Vicente y Clara entraron en la casa, la atmósfera opresiva cayó sobre ellos como una manta de terror. A diferencia de los relatos sobre la casa, todo parecía normal, excepto por el silencio aterrador que dominaba cada habitación. La madera del suelo parecía haber envejecido aún más desde que los amigos habían pisado allí, crujiendo como si la casa estuviera sufriendo. Vicente instaló sus cámaras en puntos estratégicos, apuntando hacia las escaleras, pasillos y especialmente hacia el sótano. Clara, por su parte, trataba de controlar su creciente sensación de pavor.
Algo en esa casa no solo era sombrío, estaba vivo. Sentía los ojos invisibles de la casa siguiendo cada movimiento, cada respiración. Mientras Vicente revisaba el equipo, Clara bajó al sótano, atraída por algo inexplicable. El aire allí era más pesado, húmedo, y un olor metálico la envolvía, casi como el olor de óxido o sangre. En el rincón más alejado estaba el espejo, ese espejo que Fernanda había encontrado antes de desaparecer. La superficie del vidrio estaba empañada, pero algo dentro parecía moverse. Clara se acercó lentamente, sus ojos fijos en el reflejo distorsionado. A medida que se acercaba, las imágenes comenzaron a tomar forma. Pudo ver a una mujer pálida y de ojos vacíos parada detrás de ella. El corazón de Clara se aceleró. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. El sótano estaba vacío. Sin embargo, cuando volvió a mirar al espejo, el reflejo seguía allí. La mujer inmóvil, mirándola directamente. La figura en el espejo dio un paso hacia adelante. Clara se congeló. Sabía que eso era imposible, pero los ojos de la mujer no mentían. La mujer estaba atrapada en ese espejo, pero su odio, su sed de venganza, eran tangibles. «Ayúdame», susurró una voz en el ambiente. Pero no era una petición de ayuda, era una trampa. Vicente, que hasta ese momento estaba en el piso de arriba, escuchó el grito de Clara. Corrió hacia el sótano, pero al llegar, la puerta estaba cerrada. Golpeó con fuerza, llamando su nombre, pero solo escuchó el sonido de algo pesado arrastrándose del otro lado. Desesperado, intentó derribar la puerta, pero antes de que pudiera, se abrió sola con un ruido sordo. El sótano estaba oscuro, frío. Clara estaba parada frente al espejo, con los ojos abiertos de par en par y vacíos, como si algo le hubiera sido arrebatado de su interior. Vicente se acercó lentamente, llamándola por su nombre, pero ella no respondió. Cuando finalmente la tocó, cayó al suelo, inconsciente, pero su rostro estaba congelado en una expresión de absoluto terror. Vicente, confundido y aterrorizado, intentó levantarla, pero entonces el espejo brilló intensamente y lo vio. Allí, reflejados en el vidrio, estaban Lucas, Marina, Diego y Fernanda. Sus cuerpos estaban deformados, sus rostros contorsionados en una agonía eterna, y el susurro en el sótano se hizo más fuerte, más intenso. No pueden salir, ahora pertenecen a la casa. Vicente sintió una fuerza invisible que lo arrastraba hacia el espejo. Luchó por resistir, pero algo lo agarró por los hombros y lo tiró con violencia. El último sonido que escuchó fue la risa insana que resonaba en las paredes, mientras las voces se convertían en gritos de puro desespero. Cuando Clara despertó horas después, el espejo estaba vacío y Vicente había desaparecido. Todo lo que quedó fue un leve susurro flotando en el aire del sótano, llamando su nombre. Clara huyó de la casa en cuanto recuperó la conciencia, con el corazón acelerado y el pánico ardiendo en sus venas. Corría sin mirar atrás, tratando de alejar la perturbadora imagen del espejo y lo que le había hecho a Vicente. Al llegar a la ciudad contó lo que sucedió, pero, como siempre, nadie le creyó. La trataron como si estuviera delirando, solo otra víctima de la leyenda de la casa en la colina. Pasaron días, pero la sensación de que algo estaba mal no la abandonaba. Cada noche los sueños eran tomados por la imagen de ese espejo, las voces susurrantes que se acercaban cada vez más, y de repente ya no era solo un sueño. Comenzó a escuchar los susurros durante el día también. El mismo llamado que había atraído a Vicente hacia el abismo ahora estaba en su mente. Tú también perteneces a la casa. Desesperada, Clara decidió regresar a la casa para descubrir qué le había pasado realmente a Vicente. No podía vivir con esa culpa, pero esta vez no iría sola. Convocó a 2 especialistas paranormales, Samuel y Renata, ambos escépticos, pero intrigados por lo que habían escuchado sobre el lugar. Juntos, armados con equipo de investigación y cámaras, decidieron enfrentarse a la casa. Cuando llegaron, el aire estaba denso, como si el ambiente estuviera cargado de un mal invisible. Renata, una mujer de estatura media y siempre confiada, sintió una punzada de incomodidad que rápidamente ignoró. Samuel, por su parte, estaba más fascinado que asustado, ajustando sus instrumentos listos para detectar cualquier cambio. Al entrar, la casa estaba diferente. Ya no había el silencio mortal de antes. Ahora podían oír pasos ligeros en el piso de arriba,
como si alguien los estuviera observando. Las paredes parecían vivas, pulsando levemente, y una sensación opresiva envolvía al grupo, haciendo que el aire fuera casi irrespirable. Las cámaras comenzaron a captar pequeñas distorsiones en el ambiente, como si la realidad a su alrededor estuviera siendo corrompida. Mientras Samuel y Renata intentaban establecer un punto de control en el piso de arriba, Clara sintió una atracción incontrolable hacia el sótano. Algo o alguien la llamaba de nuevo. Con pasos lentos, bajó las escaleras de madera que crujían con cada movimiento. El sótano estaba aún más oscuro que antes, y el espejo en la esquina parecía latir, como un corazón en las sombras. Allí arriba Samuel escuchó a Clara bajar y decidió seguirla. Al cruzar el umbral de la puerta del sótano sintió un cambio drástico en la temperatura. El aire se volvió helado. Renata, que estaba revisando las grabaciones de las cámaras, notó algo alarmante. La imagen de Clara en las grabaciones no estaba sincronizada con sus movimientos. Se movía antes de moverse físicamente, como si su imagen estuviera viva por sí sola. Samuel entró al sótano y vio a Clara parada frente al espejo, con los ojos vidriosos. Intentó hablar con ella, pero todo lo que escuchó fue un susurro detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie allí. El susurro se hizo más fuerte y la voz que emanaba de él le resultaba familiar. ¡Vicente! De repente, el espejo comenzó a brillar de nuevo, y Clara, hipnotizada, extendió la mano hacia él. Samuel corrió para detenerla, pero antes de que pudiera alcanzarla, el espejo absorbió su mano. Tiró de Clara con todas sus fuerzas, pero el espejo comenzó a deformar su reflejo. En el vidrio, las figuras de Lucas, Marina, Diego y Fernanda se retorcían, sus rostros ahora desfigurados y en agonía, tratando de agarrar a Clara del otro lado. Renata, escuchando los gritos desesperados de Samuel, corrió hacia el sótano. Cuando entró, todo sucedió muy rápido. Las luces comenzaron a parpadear, las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y una fuerza invisible arrojó a Renata hacia atrás con violencia. El espejo temblaba, emitiendo un sonido gutural, como si algo monstruoso estuviera despertando. Poco a poco, la superficie del espejo comenzó a agrietarse, y entonces, como si algo estuviera rompiendo la barrera entre los mundos, una mano de dedos delgados y huesudos salió del vidrio agarrando a Clara por el brazo. Su grito resonó en toda la casa mientras era arrastrada hacia el espejo. Samuel y Renata miraron impotentes mientras Clara desaparecía, succionada por esa oscuridad interminable. El espejo, ahora agrietado y distorsionado, quedó en silencio. El único sonido que quedaba era el leve eco de una risa macabra, mezclada con los susurros que nunca cesaban. Una alma más para la casa. La casa había ganado otra víctima. Y Samuel y Renata se dieron cuenta demasiado tarde de que ellos también estaban atrapados en esa pesadilla. Samuel y Renata se quedaron paralizados frente al espejo. Clara había sido llevada, y los susurros se intensificaban, reverberando en sus mentes como un martillo golpeando repetidamente. La casa parecía estar viva a su alrededor, respirando, moviéndose, ansiando más. Necesitaban salir de allí, pero una fuerza invisible los mantenía atrapados, como si las propias paredes se estuvieran cerrando, acorralándolos. Renata, todavía aturdida después de haber sido lanzada contra la pared, sintió algo palpitar en su bolsillo. Su celular, hasta entonces sin señal, de repente comenzó a mostrar interferencias e imágenes distorsionadas. Videos de Clara, Vicente, Lucas, Marina, Diego y Fernanda aparecían en la pantalla, sus rostros contorsionados de dolor, como si estuvieran gritando por ayuda desde otro mundo. Pero lo más perturbador era que detrás de ellos, Renata veía algo más, una figura sombría, casi invisible, que parecía moverse en las sombras. Samuel, jadeante, decidió actuar. Sabía que, si querían sobrevivir, tendrían que destruir ese espejo maldito. Pero antes de que pudiera expresar su plan, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. Las grietas en el espejo se extendieron, y una energía sombría emanó de él, llenando el aire con una sensación sofocante de desesperación. Una voz gutural resonó en el sótano proveniente del espejo. «Ahora sois míos». De repente la sala quedó envuelta en una oscuridad total. Cuando las luces finalmente volvieron a parpadear, Samuel y Renata ya no estaban en el sótano.
Habían sido transportados a una versión distorsionada de la casa, un reflejo macabro de lo que conocían. Las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos, como si docenas de manos hubieran intentado escapar, y el aire olía a podredumbre. Cada puerta que abrían conducía a corredores interminables que se doblaban sobre sí mismos, como si la casa fuera un laberinto sin salida. Renata comenzó a escuchar algo. Pasos rápidos y pesados resonaban en los corredores. Algo o alguien los estaba cazando. Con pavor corrieron por los corredores tratando de encontrar una salida, pero cada puerta que abrían los llevaba de vuelta al mismo lugar. Estaban atrapados dentro de la propia pesadilla de la casa. Al girar por uno de los corredores encontraron lo que parecía ser la sala principal, pero lo que estaba allí era mucho peor. En una esquina vieron las sombras de Clara, Vicente y los demás desaparecidos, atrapados dentro de espejos alrededor de la sala. Sus reflejos gritaban silenciosamente suplicando ayuda. En el centro un altar sombrío donde se erguía la figura encapuchada que Renata había visto antes. Su rostro era una máscara de huesos y sombras y sus ojos vacíos brillaban con una luz infernal. «Ustedes son los últimos», Renia susurró la criatura, «y entonces seré libre». Samuel intentó correr, pero la figura levantó su mano esquelética y fue levantado en el aire, asfixiado por una fuerza invisible. Renata gritó, incapaz de ayudar. El espejo central de la sala comenzó a brillar intensamente y Samuel sintió que su vida se drenaba, mientras la figura se reía con una voz distorsionada e inhumana. Renata sabía que le quedaba poco tiempo. Mientras Samuel luchaba por su vida, se lanzó hacia el altar, decidida a destruir el espejo principal, creyendo que eso podría acabar con la maldición. Pero la fuerza invisible de la casa la empujaba hacia atrás, como si el propio aire fuera una barrera intransitable. Las voces, más altas que nunca, zumbaban en sus oídos, intentando quebrar su cordura. Recordó el celular en su bolsillo. En un acto de desesperación, sacó el aparato y lo apuntó hacia el espejo. Quizás las imágenes de los desaparecidos, las voces y todo lo que había capturado podrían romper el ciclo. Encendió la cámara y al hacerlo el espejo reaccionó. Una luz roja pulsaba desde la superficie, como si el espejo estuviera absorbiendo la energía de la cámara. La figura encapuchada se volvió hacia ella, gritando con furia. «¡No puedes!». «Swing», la voz resonó, ahora llena de miedo. El espejo comenzó a agrietarse, como si se estuviera desmoronando bajo su propio peso. Los reflejos de las víctimas dentro de él comenzaron a brillar intensamente, sus formas distorsionándose en destellos de luz. Con un último esfuerzo, Renata lanzó el celular contra el espejo con todas sus fuerzas. El impacto fue seguido por un sonido ensordecedor. El espejo explotó en miles de pedazos, lanzando a la criatura encapuchada hacia atrás, que se disolvió en una nube de sombras que gritaban. Los gritos de agonía de las almas atrapadas resonaron en el ambiente, mezclados con el sonido del vidrio rompiéndose y las paredes derrumbándose. Samuel cayó al suelo jadeante, libre de la fuerza que lo asfixiaba. Renata corrió hacia él, intentando ayudarlo a levantarse mientras todo a su alrededor se desmoronaba. Las paredes de la casa se fragmentaban, el techo se derrumbaba y el suelo parecía estar cayendo en un abismo sin fin. Con una última mirada a los espejos destrozados, Renata vio los rostros de Vicente, Clara y los demás. Sonreían como si finalmente estuvieran libres. Pero entonces los susurros, que habían sido una pesadilla constante, cesaron de repente. Samuel y Renata lograron escapar de la casa momentos antes de que fuera tragada por la oscuridad. Cuando miraron hacia atrás, el lugar donde la casa había estado no era más que una ruina envuelta en una densa y fría niebla. Ya no había susurros, ni risas siniestras. La pesadilla finalmente había terminado, o eso pensaban. Al regresar a la ciudad, sin embargo, Renata recibió un mensaje en su celular que la hizo congelarse de miedo. La notificación mostraba un video grabado en el sótano de la casa con una voz que reconoció de inmediato. «Nunca escaparás». Gracias por ver el video. Esperamos que hayas disfrutado de la aterradora historia de la Casa de las Voces Susurrantes. Si te gustan los relatos llenos de misterio y terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias escalofriantes. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar creando contenido aterrador. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda,
Las voces siempre están escuchando